el día de hoy conversamos largamente con Claudia Sheinbaum. Yo le diría que en estas cosas que tenemos enfrente de la política y que están encima, el metro, y mucha confrontación y mucho crispamiento, yo soy de la idea, salvo su mejor opinión, que de repente tenemos que un poco como bajar un poco el balón, si lo queremos decir futbolísticamente, ¿no? Jugar a ras del piso con más calma, que fluyan las cosas y escuchemos. Entonces, hoy hablamos de varios temas con Claudia Sheinbaum. Para el Heraldo, le vamos a presentar aquí en esta emisión ahora la primera parte de lo que conversó su servidor y el equipo del Heraldo con Claudia Sheinbaum. No le digo más, pero le diría yo forma y fondo de una conversación que me parece que por muchos motivos hay que seguir, más allá de que sea parte del trabajo del Heraldo de México. Bueno, le queremos agradecer a Claudia Sheinbaum, quien es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la oportunidad de conversar con ella, ahora sí que en sus instalaciones. Claudia, antes que nada, muchas gracias. ¿Cómo estás? Javier. Es un gusto. Muy bien. Igualmente. A ver, inevitablemente te pregunto, ¿eres la corcholata mayor o la corcholata preferida o todas esas cosas? Yo creo que no soy la de más. Bueno, tienes toda la razón. No, tienes razón. Oye, tienes razón. Yo diría mayor en cuanto a jerarquía, sí, quizá para decirlo, por eso esa es la pregunta. Esta parte, ¿cómo la ves? Que te coloca en una posición, pues, todo el tiempo expuesta, más allá de ser gobernante. Pues, evidentemente, cualquier asunto no político se vuelve, o que político, de origen no tiene un asunto político, se politiza. O se busca por razones políticas también hacer acciones pues que pongan en duda el gobierno de la ciudad o la capacidad que tenemos para gobernar. A mí lo que me parece, lo que no estoy de acuerdo es la mezquindad. O sea, es la mezquindad en utilizar una tragedia políticamente, por ejemplo. Se puede criticar y demás, pero el metro, para decirlo claro. El metro, pero también muchas otras que han ocurrido. Entonces, yo creo que además la ciudadanía ni siquiera lo reconoce, algo así, ¿no? Pero hay mucha, pues sí, mezquindad, dolo a veces en lo que se hace. Y yo lo que siempre digo es, a ver, se atiende el tema y aparte pues también se responde, ¿no? Políticamente, porque lo que no puedes hacer es que, digo ahora por ejemplo recientemente con lo del metro, pues fue una andanada tremenda, casi orquestada, ¿no? Porque leías los artículos de los periódicos y todos decían prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer primero es atender por encima de todo, porque si te vas nada más al tema político, pues atiendes y además pues respondes, ¿no? Porque tampoco te puedes quedar callado. ¿Hay tiempo perentorio para que la Guardia Nacional salga del metro o no has pensado en eso? Es temporal, pero hay que esperar. Hay que esperar. Sí, hay que esperar. ¿El piso en cuanto a Morena es parejo o no? Sí, sí es parejo, pues. Pero se quejan. Se andan quejando que no es parejo. Pues sí, pero no sé por qué. A ver, fíjate, para mí tiene la complejidad pues de que soy jefa de gobierno, ¿no? Tengo mucho menos posibilidad de... Sí, a nivel nacional. Los lugares, claro. Porque pues, yo tengo que atender las ciudades, para eso me eligieron. Entonces yo podría decir, no, pues no hay piso parejo porque pues, yo no puedo estar saliendo. Yo no puedo ir a Tijuana, por decir algo, sí. Sí, pero no, porque es la circunstancia en la que estamos viviendo y yo creo que, a ver, todos estamos de acuerdo en que hay una encuesta y que en todo caso la gente va a decidir y pues dentro del marco legal pues darte a conocer en el país, ¿no? ¿Ves a Morena ganando el 2024? Sí, totalmente, pero además con unidad, porque se apuesta mucho a la desunión, a que nos vamos a dividir y yo creo que esa es una responsabilidad de nosotros, principalmente de las corcholatas. Dice el presidente que va a abrir más corcholatas, ¿no? Ahora dijo. ¿Ah, sí? Sí, dijo, va a haber más corcholatas. Qué bueno. Claro, eso te viene bien a ti, no es por nada, sí. Te quita el reflector. Mucho. Entonces, es una responsabilidad nuestra y de todo miembro de este movimiento, ¿no? Sí. Persona de este movimiento, que trabajemos siempre por la unidad. Hay como que hay muchas apuestas a que se van a dividir. Y luego el caso Coahuila sacudió a querer o no las cosas. Pues no estuvo bien eso, la verdad. Y si estás de acuerdo en un método, pues hay que respetar el método. Sí.
Y yo creo que, por eso digo que, por lo menos en mi caso, no voy a ser factor de desunión. No. Ganes o pierdas la encuesta. Seguramente vamos a ganar. Mira, ¿va por México? ¿Te inquieta o no te inquieta? ¿O cómo lo ves? Como política, A ver. No, pues, digo, uno siempre tiene que estar viendo lo que pasa. Lo que hace la oposición y demás. Y por supuesto, la unidad de ellos pues, representa más número de... El problema de esta oposición es que no hay propuestas. O sea, a mí me queda claro que son dos proyectos de nación. Ahora recientemente lo ha dicho el presidente en las mañaneras y lo dijo en su primer debate en el 2006, ¿no? Aquí la disputa es de dos proyectos de nación. Uno asociado a la corrupción, a los privilegios de unos cuantos, a que el gobierno le sirva a una minoría, y el otro que es un gobierno que está destinado o que está dedicado a atender al pueblo de México. Digámoslo así en términos muy generales, podemos ahondar en cualquiera de los sentidos. Del otro lado, pues es que, ¿qué proponen? O sea, tú oyes a la oposición y es en contra del presidente, cualquier cosa que diga. Que si detuvieron a Ovidio, porque detuvieron a Ovidio. Que si no lo detuvieron, porque no lo detuvieron. Que es lo mismo acá, por cierto. Que si se rió, porque se rió. Que si no se rió, porque no se rió. Que, bueno, hay algunos de ellos que dicen que hay que meter a la cárcel a todos los de Morena. Pero ¿dónde está la propuesta? O sea, no hay una sola idea. Y aquí hay propuesta para el país, hoy y de futuro, y hay también un pensamiento que el presidente el otro día lo llamó el humanismo mexicano, pero hay principios, hay causas. Del otro lado no hay ni causas, ni principios, ni proyecto. Entonces, que hay que estarlos viendo y hay que verlos, pues por supuesto, pero hacia la ciudadanía, eso es lo que hay que decir, ¿qué proponen? Regresar al pasado. Hay gente que dice que sigues casi así, literalmente al presidente. Sí, el otro día vi y luego hay unos muy ofensivos. Sí, no contesto la verdad porque creo que no vale la pena contestar, pero... ¿De eso qué piensas? Pues también creo que hay mucha misoginia, la verdad. Como si las mujeres no pudiéramos pensar por nosotras mismas. Sí, hay mucho de eso. Entonces, pues claro que compartimos un proyecto de nación, pero pues hay que también ver la historia de cada uno de nosotros, de dónde venimos, lo que planteamos, lo que hemos hecho. Entonces, por supuesto que de acuerdo a lo que hemos sido históricamente, pues le ponemos énfasis en una u otra cosa. Pero yo sí considero que en este momento del proyecto, y además en eso hay mucha unidad de los 22 gobernadores, o 21 gobernadores y la jefa de gobierno, de respaldar al presidente de la República, porque es un proyecto en el que estamos todos. En lo que viene, ¿qué piensas hacer, Claudia? Te lo planteo por lo siguiente, vas a tener que tomar decisiones. Una de ellas es solicitar licencia o dejar la jefatura de gobierno. No es un asunto que esté en el corto plazo. Yo creo que la encuesta pues será, no sé, de finales de junio, porque van a ser varias encuestas. No sé, agosto, supongo. Yo pienso dar mi quinto informe de gobierno y después ver los tiempos. Digamos, constitucionalmente te tienes que ir 6 meses antes de la elección. Pero no es que vaya yo a salirme para hacer precampo, para hacer... No. Además es hasta ilegal. Sí, bueno, pues ya te dijeron. Salir a informar lo que estás haciendo en la Ciudad de México, en el marco de lo que puedes hacer. Y de tu experiencia. Cosa, pues, es, salirte a ir a hacer una campaña en la que todavía no puedes hacer campaña. ¿Qué piensas del Yo Soy Claudia que aparecía en todo el país? Es Claudia. Es Claudia, perdón. Yo soy Claudia. Fíjate, bueno, está bien, fíjate, ya te mandé un mensaje. Es algo que surgió, o sea, no es algo que se promovió centralmente o algo así. Surgió y hay pues gente que nos apoya, que lo utilizó y decidió hacerlo y punto. Oye, cuando se habla constantemente de las cosas que pasan en el país, para cerrar te planteo, hay una palabra que se utiliza mucho, el país está confrontado. ¿Tú crees eso o no crees eso? ¿O estábamos confrontados y ahora gobierna alguien que lo único que hizo es evidenciar la confrontación? ¿O qué ves? Bueno, el país, es decir, la desigualdad social en México pues, es profunda. Ahora
con las medidas del presidente contra la pandemia y demás hay una reducción de la desigualdad y hay que caminar para allá, por muchas razones, no solamente porque es ético, porque significa que el de arriba también ve al de abajo, si lo queremos ver en un tema de ética, de fraternidad, pero también hasta por la seguridad. Los países menos desiguales pues tienen mucho más seguridad y oportunidades y derechos para la gente. Pero se evidenciaron muchas cosas que estaban escondidas debajo de la alfombra. Por ejemplo, el racismo y el clasismo. Sí, que se mantiene. Sí, pero hoy se evidenció. Y al evidenciarse se puede luchar contra él. Cuando está escondido no se nota y entonces no aparece como un tema central en la vida pública del país, privada también. Sí, claro. Y por otro lado, yo creo que el debate no hace daño. Yo creo que debatir siempre es bueno, sí, porque pues construye conciencias y opiniones en la gente. Van a tener que debatir entre ustedes de cara seguramente a... Pues a ver, ya veremos. Porque, por ejemplo, ahora sí, pues están las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Yo sé que también hay que darle su espacio a esas elecciones que son muy importantes. ¿Y están medio indefinidas o no? No puedo decirlo porque me van a acusar el INE de que ando haciendo campaña. Pero ustedes saben dónde está mi corazón y la certeza. Y mis candidatos, sí, mis candidatos. ¿La pelea con el INE no va a terminar o las diferencias con el INE, cómo lo vemos? Bueno, a ver ahora que se apruebe la reforma del Plan B. El Plan B en febrero. Eso va a cambiar mucho el contexto porque el INE se ha extralimitado en muchas cosas, que por cierto esta cosa de que el INE no se toca y todo eso estuvo sustentada pues la verdad en mucha mala información, ¿no? Hubo periodistas que se fueron a preguntar a la marcha, oye, ¿usted está de acuerdo de que no haya plurinominales? Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo que no se gaste tantos recursos para las elecciones? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Oiga, entonces, ¿por qué está marchando? Esa es la pregunta del presidente. Sí. Pero el INE se ha... Mira, el solo caso del 2021 de quitarle la candidatura a Raúl Morón y a Félix Salgado. El argumento para quitarles la candidatura es que gastaron 17,000 pesos en la precampaña. Y en el 2012, con la demostración de la cantidad de recursos adicionales a los permitidos que se gastó Peña Nieto, no pasó nada. O en otros casos, tú dices, bueno, es que esa era la presidencia. Bueno, en otros casos de diputados, senadores, gobernadores, donde había habido denuncias de gasto excesivo, reconocimiento, no se anuló la candidatura. Y en este caso sí, por 17,000 pesos. Entonces tú dices, ¿qué es lo que estaba en el fondo? Entre ellos y otros candidatos a diputados, que también se eliminó. Pues el INE, a consejeros del INE, no digamos el INE, algunos consejeros del INE toman partido. Y ahí hay un error pues terrible y además una afrenta contra la democracia, porque finalmente tienen que ser neutrales. Un presidente del INE que se la pasa diciendo que el presidente no tiene razón, pues ya perdió la neutralidad. Más el recurso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si se aprueba esta reforma va a ayudar mucho porque el INE no se va a poder extralimitar en sus funciones. Y además pues van a ser con menos recursos las elecciones. Pero el debate, pues yo creo que no pasa nada si hay debate. Sí, no, todo lo contrario. Digo, lo malo es cuando hay represión de parte del Estado y en este caso pues no la hay. Cuando estabas en la facultad ahí en la UNAM, en ciencias, ¿te imaginabas ser jefa de gobierno o no pasaba ni de broma por tu cabeza nunca? No, supongo que menos ser presidenta, ¿no? No, tampoco. Hay un libro por ahí de Jorge Castañeda, ¿no? Que entrevista a presidentes y hay uno donde Echeverría dice que él quería ser presidente casi desde que tenía 6 años. Sí, imagínate. No es mi caso. Las circunstancias me han ido llevando a este momento y orgullosamente me voy a presentar en la encuesta de Morena por varias razones. Una, por la historia, por lo que represento. Yo estoy convencida que aun cuando me represento a mí misma, evidentemente, pues soy parte de una generación que dio un impulso a la transformación del país. Y yo quiero que continúe la transformación con sus características. Y la otra, ser la primera mujer presidenta
sería... Eso suena muy interesante. Para un país como este, Claudia, una mujer presidenta... Lo que representaría para las mujeres de México. Sí. Y a los hombres. ¿No? Bueno, muchas gracias. Gracias en nombre de todos aquí en El Heraldo. En verdad que te lo agradezco muchísimo, Claudia. Gracias por recibirnos en tu casa. Gracias. Bueno, es parte de la entrevista. Mañana le presentamos la parte que tiene que ver con el tema de seguridad, el metro. La primera parte aventamos, como luego se dice, lo que tiene que ver estrictamente con lo político, ¿no? Sí voy a la encuesta y voy a ganar la encuesta. Una de las afirmaciones que me parecen más importantes. Segundo, el piso está parejo. Lo de Coahuila estuvo muy mal. La otra cosa es, sigues al presidente en el voy derecho y no me quito. No, dice, pues tenemos muchas coincidencias y parece que eso significa que las mujeres no podemos pensar. Entonces hay varias cosas que queda muy claro a la vista y al oído, pues, lo que está diciendo. Y hay otras que seguramente usted y muchas personas más interpretaremos de una manera o de otra manera. Bueno, es la primera parte de la conversación con quien es hoy la jefa de gobierno. También otro dato, aquellos que estaban diciendo, ya va a dejar el cargo, no lo va a dejar. Esto debe de ser como en un año, ¿eh? O sea, estamos hablando de que debe de ser 90 días antes de las elecciones, etcétera. Entonces ella va a tener que dejar el cargo, primero van a hacer la encuesta sin dejar el cargo, y si ella gana la encuesta, pues adiós, si la gana Marcelo, adiós, si la gana... Bueno, aquí estamos hablando de Morena, del partido en el poder, del oficialismo. Y ahora tendremos que ver qué pasa con Va por México, al que le dio Claudia Sheinbaum 2 o 3 apes, dirían en mi cuadra, duro y a la cabeza.